Hola, buen día, mi nombre es Jorge Méndez y quiero presentarles los trabajos que estamos realizando sobre carbono y clima. En concreto, modelos bioclimáticos para relacionar el clima y sus efectos sobre la biomasa y el carbón en las selvas del sureste de México. Desde hace varios años, más de 30 años, este grupo de expertos nos demostraba que la temperatura del mundo estaría cambiando en los próximos años. Aquellos hallazgos fueron cuestionados, pero hoy día estas evidencias son contundentes. El cambio climático está presente, está palpable. Tenemos más de 1 grado centígrado ya en relación al periodo 1850-1900. Y todo parece indicar que si esa emisión de gases de efecto invernadero continúa como hasta ahora, pudiéramos tener hasta 2.5 grados centígrados más al 2050. Este grupo de expertos también nos demuestra que si rebasamos un umbral de 1.5 grados centígrados, los sistemas climáticos naturales y biológicos pudieran verse significativamente alterados. Y todo parece indicar, los modelos numéricos nos indican que este umbral pudiéramos alcanzarlo al 2040, sin descartar que lo pudiéramos alcanzar antes, probablemente al 2030. Los bosques del mundo representan más o menos 30% de la superficie terrestre. Los bosques almacenan más de 662 mil millones de toneladas de carbono. Esto es sumamente interesante porque los bosques, al secuestrar el carbono atmosférico, regulan el clima global, local y regional. De manera tal que se ha demostrado que a escala global y a cualquier escala el clima ha sido determinante en la distribución de los bosques, pero también en la cantidad y en la densidad de carbono por unidad de superficie. Pero esto es muy entendible. Si se tiene temperatura, a ciertos niveles, pues va a regular los procesos fotosintéticos, mientras que la lluvia pues va a verse reflejado en disponibilidad de agua, de nutrientes y en la producción de mayor cantidad de hojas y por ende mayor productividad en un ecosistema. Bueno, y en base a lo anteriormente expuesto, pues surge la necesidad de identificar qué variables climáticas están relacionadas con los almacenes de biomasa y de carbono, de manera tal que nos propusimos como un objetivo generar un modelo bioclimático, es decir, un modelo cuyas variables predictoras sean meramente climáticas, para determinar precisamente ese efecto del cambio climático al 2050 ante un escenario moderado y ante un escenario drástico. El área de estudio abarcó las selvas del sureste de México, donde se tienen temperaturas mayores a 25 grados y más de 1000 milímetros de precipitación. Los datos los obtuvimos de Arasa Gisbert. Este autor construyó una base de datos importante, calculando la biomasa y el carbono por encima y por debajo del suelo, utilizando datos del Inventario Nacional Forestal y de Suelos. A esta información nosotros la llamamos densidad de carbono de la biomasa viva. En general se tienen más de 1400 sitios en esa región del país. Nosotros construimos el modelo bioclimático a través de variables derivadas de precipitación y temperatura. Es decir, utilizamos las famosas variables bioclimáticas que desarrolló Busby hace más de 40 años. Para asegurarnos de que el modelo fuera bueno, utilizamos diferentes algoritmos. El Stepwise, el algoritmo genético, redes neuronales y Machine Learning. El modelo fue entrenado con 80% de esos datos y validado con el resto, con 20%,
utilizando 4 técnicas y también a través de Machine Learning. Esta sería la estructura de un modelo matemático, mientras que la estructura de un modelo real, pues sería esto: predecir la densidad o el carbono por unidad de superficie utilizando variables de precipitación y temperatura. ¿Qué es lo que encontramos? Que hay variables que determinan la distribución de la biomasa. Todas estas variables fueron estadísticamente significativas. En este cuadro pueden ver en azul las variables derivadas de precipitación y en amarillo las variables derivadas de temperatura. Este mapa representa las estimaciones, los almacenes de carbono estimadas con el modelo bioclimático. Esos almacenes van desde 17 hasta un poco más de 80 toneladas de carbono por hectárea, pero como podrán notar, son estimaciones por abajo de las existencias reales en esa área de estudio. ¿Por qué? Porque el modelo bioclimático explica entre 8 y un 18% de esa biomasa, de ese carbón. Mientras que cuando se hacen predicciones con modelos salométricos, las variables de diámetro y altura pueden explicar hasta un 90%. Pero lo interesante está aquí: los cambios que pudiéramos esperar al 2050 están representados en este mapa. Vamos a tener tanto incrementos como decrementos. Estas partes azules son incrementos, estas partes grises son decrementos, pero en promedio andan alrededor de más o menos 40 toneladas por hectárea. Eso es lo interesante. Hay algunas regiones mostradas aquí en blanco que no parecen tener cambios importantes. En general podemos encontrar que las variables derivadas de precipitación son más importantes para estimar la densidad de carbono de la biomasa en esas selvas, mientras que las variables de temperatura son menos importantes. En esta gráfica pueden notar que son relaciones importantes. Esta tendencia, esta pendiente de estas variables demuestra que las variables son buenas predictoras del carbono, de la biomasa en las selvas del país. Los modelos que generamos son buenos, son eficientes, son robustos, ya que ellos cumplen con los supuestos de un modelo lineal: normalidad, homogeneidad de varianza, independencia de los residuales, pero sobre todo, lo más importante, una baja o nula multicolinealidad de los predictores. En general se tiene esto: en X una variable predictora, en este caso precipitación, y en Y la biomasa o el carbono, es decir, una relación positiva: mayor precipitación, mayor carbono en las selvas; menor precipitación, menores almacenes de biomasa y de carbono. Pero lo interesante es que en un futuro se van a tener cambios sustanciales de precipitación. En general se tienen reducciones de precipitación, por lo que podemos esperar menores almacenes de carbono hacia el futuro. Para variables de temperatura tenemos esta relación parabólica, es decir, está aumentando la temperatura y se tiene un incremento de biomasa o de carbono en las selvas, pero se va a tener un momento en que, aunque incremente la temperatura, estas se pudieran tener reducciones importantes del carbono de la biomasa. De una forma geográfica se tienen estos patrones: 35% de esta área no mostrará cambios, 42% mostrará ganancias, les decía, alrededor de 40 toneladas de carbono por hectárea del 2050, y reducciones también importantes. Pero ¿qué es lo que pasó en esa región del país? Bueno, hicimos pruebas de comparación de medias de esas variables para verificar si hoy día serían las mismas medias que al futuro. En esta ocasión tenemos, en esta gráfica tenemos la variable precipitación total anual, los valores en esa región actualmente, pero los valores que pudieran esperarse al 2050 en un escenario moderado y en un escenario climático drástico. Pero todo parece indicar, según la prueba de Wilcoxon, que la precipitación se va a ver significativamente reducida al 2050.
Para el caso de temperatura es lo contrario. Al 2050, independientemente del escenario climático moderado o drástico, la temperatura en esa parte del país va a ser más alta. Incluso hasta casi de cerca de 1 grado centígrado más. En conclusión, ¿qué es lo que tenemos? Efectivamente, el clima está ligado a la biomasa, a los almacenes de carbono en esa región del país. La precipitación es más determinante y más importante. Los modelos bioclimáticos pueden utilizarse para predecir la biomasa, el carbono en esa parte del país. Esas selvas van a ser vulnerables porque se tiene aproximadamente que el 62% de esa superficie sea vulnerable, y esta va a ser completamente dependiente del escenario. Si el clima llegase a ser drástico, también los cambios serían significativos. ¿Y a qué se debe? Precisamente a un decremento e incremento de precipitación, pero a un incremento de temperatura. Bueno, es lo que les quería presentar. Fue un tiempo rápido, pero aquí están mis generales, mi correo y mi teléfono y mi canal de YouTube para cualquier duda o aclaración. De antemano, gracias a los organizadores del Simposio Internacional del Carbono.